Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. El mar de Galilea se llama también lago de Genesaret y mar de Tiberíades, ya que es una extensión natural de agua formada por la desembocadura del Jordán Alto, y de donde sale también el río hacia el sur. Note que tiene 21 kilómetros de longitud de norte a sur y 13 de este a oeste. La profundidad de este lago de agua dulce es aproximadamente de unos 48 metros y está situado a una altura de 212 metros bajo el nivel del mar. Por tanto, es el lago de agua dulce más bajo del mundo y tiene una superficie de 176 kilómetros cuadrados. Las orillas del mar de Galilea están formadas por ondulaciones y extensos terrenos fértiles y además verdes. Marcos presenta a Jesús caminando por la ribera del mar. Y Galilea era la región nórdica de las 13 comarcas de Palestina en aquellos tiempos. En tiempos antiguos estaba entre las tribus de Zabulón, Aser, Neftalí e Isaacar. El mar de Genesaret y el río Jordán establecerían la frontera por el este. Por el oeste, la ciudad de Ptolemaida y su distrito delimitaban el territorio al sur, ya que se extendía la llanura que comienza en el Carmelo y termina en el Valle del Jordán. En tiempos de Jesús, la población estaba formada mayoritariamente por judíos en las zonas interiores, mientras que las poblaciones por el oeste estaban muy helenizadas, especialmente a causa de la política de Herodes el Grande y de sus hijos, ya que tenían predominio gentil. En Marcos, esta región tiene gran importancia. De ella proviene el Señor Jesús, como así señala el versículo 9, ya que era el lugar donde comenzó la predicación del Evangelio en el ministerio del Señor, como así muestran los versículos 14 y versículo 39. Y desde aquí se extendió la fama del Señor a todos los contornos y lugares más lejanos. En este texto, el comienzo del grupo de discipulados tuvo lugar allí, y lo tuvo después de la resurrección. Jesús precedió a los discípulos para un encuentro en Galilea, reuniéndolos de nuevo allí, como señala este Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 28 y capítulo 16, versículo 7. Alrededor de Galilea había muchas importantes poblaciones que van apareciendo en el relato de Marcos. Por tanto, en el caminar de Jesús junto al mar tiene lugar el primer encuentro con los discípulos. Como en toda la lista, aparece primeramente Simón. Aquí se presenta en compañía de su hermano Andrés, y los dos estaban ocupados en sus actividades de pescar, que eran su oficio. Note que literalmente Marcos hace nota cuando dice que echaban la red en el mar, es decir, estaban pescando desde la ribera con una red lanzadera, ya que ellos no estaban disfrutando del día o de alguna afición personal, sino que estaban trabajando con sus labores cotidianas porque eran pescadores. La red que utilizaban se podía lanzar desde una barca o también por una o dos personas introducirlas en el mar. Pero sin embargo, aunque no se cita aquí la barca,
no hay duda alguna que Simón tenía una, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En cuanto a relación familiar, los dos eran hermanos. Simón, que será llamado Pedro por Jesús, como dice Marcos capítulo 3 versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Esto recuerda siempre el nombre del carácter impetuoso de él, como enseña por ejemplo Juan capítulo 18 versículo 10. Pero el tiempo al lado de Jesús haría de él, es decir, de Pedro, un verdadero instrumento para la extensión del Evangelio y el líder y portavoz también de los 12, mencionándolo primero en todas las listas de los apóstoles, como por ejemplo en Mateo capítulo 10, los versículos 2 al 4 y también Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 13. En proporción a su extensión, el Evangelio según San Marcos utiliza el nombre de Simón más que ninguno de los otros tres. Y Jesús empleó varias veces este nombre cuando se dirigía al apóstol. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 17 y Lucas capítulo 22, versículo 31. También nos dice que su hermano Andrés es ejemplo del evangelismo personal, interesado en traer a otro a Jesús, como hizo primeramente con su hermano. Note lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y los versículos 40 al 42, donde dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y más tarde Andrés traería también al muchacho con la provisión para el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, como dice Juan capítulo 6, los versículos 8 y 9. Y no solo esto, sino también a los griegos en el día de la fiesta. Juan capítulo 12, versículos 20 al 22. Note que cada una de esas características personales serán reformadas y reforzadas por el ministerio de Jesús, para hacerlos aptos para el trabajo que debían de seguir después de su muerte y su resurrección, ya que, según Juan, Pedro y Andrés, procedían de Besaida, como dice Juan capítulo 1 y versículo 44, que estaba situada en la parte norte del mar de Galilea, en la tetrarquía de Filipo, y se habían trasladado a Capernaum. A pesar de la impresión del lugar que Marcos no indica, debe considerarse que Jesús asentó su lugar de residencia en Capernaum, a la orilla del lago. Note que Nazaret era un lugar pequeño para iniciar la tarea ministerial de Jesús, mientras que por otro lado, Capernaum era una ciudad importante, núcleo comercial en aquellos días y lugar apropiado para extenderse a otros lugares llevando el mensaje de las buenas nuevas. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Note que el Hijo de Dios ejerce su autoridad llamando a los primeros discípulos. La expresión de autoridad se expresa en el texto griego mediante el adverbio que significa aquí, hacia, aquí, utilizándose en ocasiones como una interjección o también como un suplemento a un imperativo verbal. Jesús,
usa la expresión como fórmula para un llamamiento personal. Y en este caso, concreto, ya que la frase equivale a «Vamos, seguidme». Estableciendo la urgencia que debe prestársele, la invitación apremia a los dos hermanos a que respondan y se hagan sus discípulos siguiéndole. El Señor, en el ejercicio de su autoridad, llama a los dos pescadores a dejar todo para unirse a Él. Note que el llamamiento de Jesús va mucho más allá de cualquier otra invitación que pudiera producirse en el contexto social de aquel entonces. Es por eso que los seguidores o discípulos de un maestro lo hacían por voluntad propia, es decir, eran ellos los que elegían a quién querían seguir y de quién querían aprender, pero en ningún caso era el maestro el que formulaba una exigencia semejante para dejar todo cuanto era propio y natural en su vida para seguirle a él. Y Marcos señala, con este llamamiento y la demanda comprendida en él, que no se trataba de un maestro, ni siquiera de un profeta que pudiera llamar a otro para que le siguiera, como por ejemplo el caso de Elías y Eliseo, como señala el primer libro de Reyes, capítulo 19 y los versículos 19 al 21. Note que era el llamado autoritativo de Dios mismo, manifestado en carne, que por ser de Dios, era no solo autoritativo, sino también irresistible. No se trata del primer encuentro de Jesús con estos hombres, ya que un año antes Andrés y otros discípulos, probablemente Juan, habían recibido otra invitación del Señor: venid y ved, donde vivía Jesús, llegando a convencerse también por el testimonio de Juan, que era el Mesías, buscando a su hermano Simón para llevarle a Jesús, como podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 35 al 41. Continúa diciendo este versículo que a los pescadores de peces el Señor le ofrece convertirlos en pescadores de hombres. Ahora bien, en ocasiones, en el Antiguo Testamento, el simbolismo de pescar peces tiene que ver con juicio, como así señala Amós, capítulo 4 y versículo 2, donde dice: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. En esta ocasión, el simbolismo de la pesca es sinónimo de bendición, consistente en echar la red del Evangelio para recoger en ella abundancia de hombres para la salvación. Jesús vino a predicar el Evangelio de Dios, y los discípulos seguirían sus pisadas predicándolo también. A ellos entregaría el Señor la abundante bendición de ver a miles de pecadores perdidos siendo alcanzados para el reino eterno de Dios, ya que todo aquel que sigue a Jesús, que va en pos de él, es hecho un pescador de hombres. Y note que el Señor está prometiéndoles lo que es bendición para el sabio. Proverbios, capítulo 11 y versículo 30 dice: el que gana almas es sabio. El llamamiento de Jesús era para ellos un continuar con lo que sabían hacer, que era pescar, porque eran pescadores, pero potenciándolos para alcanzar a los hombres para la salvación. Note que la figura es muy sencilla, pero muy ilustrativa, de la misma manera que un pescador cambia de posición lo que pesca, sacándolo del mar a la tierra. Así también, el creyente que evangeliza al mundo alcanza a los hombres,
sacándolos del poder del pecado para trasladarlos al reino admirable de Jesucristo, como así dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. El secreto para alcanzar esta bendición consiste solamente en seguir a Jesús. El Señor le dijo: «Venid en pos de mí», esto es, seguid mis pisadas, caminando sobre las huellas que yo dejo marcadas. Más tarde, en uno de esos escritos, Simón apelaría a los cristianos de su tiempo y por extensión a cada uno de nosotros, mostrando la única vía de éxito espiritual y la victoria en la vida cristiana, escribiendo en una de sus epístolas, en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, donde dice: «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». No es posible aprender lo que Dios quiere enseñarnos si no es siguiendo las pisadas del Maestro. Además, el que llama es también el que capacita para realizar el trabajo al que envía. El Señor es el ejemplo admirable del verdadero pescador de hombres, alcanzando a muchos para su reino. Así también, quien sigue sus pisadas podrá llevar a cabo el ministerio de la evangelización sobre las mismas bases y formas de Jesús. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: «Y dejando luego sus redes, le siguieron». Marcos ofrece la inmediata reacción de Simón y Andrés a la invitación de Jesús. El adverbio denota que la acción fue inmediata, ya que no hubo reflexión, sino obediencia, no hubo consideración, sino entrega, ya que el llamado de Jesús, revestido de autoridad, junto con la promesa de hacerles pescadores de hombres, fue suficiente para ellos. También no puede dejar de apreciarse la autoridad divina que el llamamiento de Jesús ejerció sobre aquellos dos hermanos. Sin embargo, no fue una invitación obligada, sino aceptada con disposición por los dos pescadores. Note que los dos dejaron las redes y le siguieron. Es decir, dejaron lo que tenían en aquel momento. Con todo, conservaron algunas de sus pertenencias, como fue por ejemplo el barco de Simón, que debió haber sido el que usó para ir a pescar después de la resurrección de Jesús. Igualmente, continuó en posesión de su casa en Capernaum, lugar usado por Cristo en su ministerio, como señala el versículo 29. E igualmente mantuvo sus vínculos familiares también, como señala el versículo 30 y 31. Y más adelante, Simón recordaría a Jesús que lo habían dejado todo para seguirle. Capítulo 10, versículo 28 de este Evangelio de Marcos. Con todo, abandonar las redes significaba un cambio radical en sus vidas, que equivalía a dejar todo cuanto era el modo de vida para seguir los pasos del Maestro. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: «Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes». Un poco más adelante, va a encontrar a otros dos que serían también sus discípulos. Desde el encuentro con Simón y Andrés, el Señor avanzó por la ribera acompañado de ellos. Y Marcos señala la acción utilizando el verbo que denota ir adelante, es decir, avanzar, ya que no anduvieron mucho
para el encuentro con los otros dos pescadores. Marcos utiliza el adjetivo que expresa la idea de algo pequeño, de modo que, aplicado al camino, indica un tramo corto. Los otros dos discípulos también eran pescadores. Jesús vio a los dos pescadores trabajando sobre el barco. Y note que el nombre del padre de estos dos discípulos era Zebedeo. Marcos utiliza la forma habitual en griego para referirse a los hijos de una persona mediante el uso de la frase literalmente los de Zebedeo, es decir, los hijos de Zebedeo. Esta relación de parentesco permite diferenciar a Jacobo de otro de los discípulos con el mismo nombre que aparecerá en la lista más adelante, en el capítulo 3, versículo 18. La mención del nombre del padre añade un detalle en la narración muy típico de Marcos, que pasa a veces desapercibido en los relatos paralelos, ya que no se trataba de gente de baja condición social, sino de trabajadores en cierta medida acomodados con barcos propios e incluso personas que trabajaban para ellos. Y note que estaban preparándose para las labores de pesca, es decir, estaban ya remendando las redes. Los dos primeros estaban lanzando la red al mar, mientras que estos la estaban preparando para la pesca, probablemente nocturna en aquel día. Y el término usado por Marcos expresa también la idea de conveniente completo y será usado por Pablo en sentido de completar o perfeccionar, como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y también en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y aquí no hay duda que estaban remendando o incluso doblando las redes sobre el barco, preparándolas para la pesca. La construcción griega con el adverbio de modo también, seguido de ellos en el barco, permite entender que también los otros dos, es decir, Simón y Andrés, que venían con Jesús, estaban también en el barco desde el que lanzaban la red. Y es posible apreciar las dos barcas juntas con ocasión de la pesca milagrosa. En una estaba Pedro, en la otra los compañeros de Simón, que eran Juan y Jacobo, como dice Lucas capítulo 5 y los versículos 7 al 10. De lo que no cabe duda es de la condición de los discípulos. Se trataba de gente que trabajaba en sus labores preparándose para seguir haciéndolo cuando todo estuviese preparado para ello. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Note que la llamada se produce en el mismo instante en que estaban frente a ellos y sigue la misma norma que ocurrió con el llamamiento de Pedro y Andrés, ya que estos no solo abandonaron las redes en las que estaban trabajando, sino que también a su padre, con los jornaleros que estaban trabajando con ellos en el barco. La mención del padre de estos dos discípulos añade un dato familiar y también emotivo a todo el relato, ya que da la impresión de que estos dos eran pescadores más pudientes, con una pequeña empresa de pesca que daba trabajo a algunos jornaleros. Es por eso que la autoridad del Señor se aprecia aquí lo mismo que ocurría con el llamado de Pedro y Andrés. Y hay una respuesta pronta y también radical. No había para ellos nada en la vida que pudiera representar más que estar con Jesús. Un día recordaría al Señor que los que habían dejado todo por seguirle, como dice el capítulo 10, versículo 28,
literalmente se lee que fueron detrás de él. Marco utiliza aquí la forma de expresión típica de su entorno para referirse a discípulos que siguen a un maestro. Y el doctor Henderson comenta sobre esto lo siguiente, cuando dice: inmediatamente ellos dejan a su padre y comienzan a seguir a Jesús. Ahora bien, esta reacción de parte de ellos, aunque ya preparada por lo ocurrido un año antes, merece más que una simple mención, ya que fue realmente muy notable en el espíritu, como se puede apreciar en Mateo capítulo 13, versículo 55, que ellos pudieron haber dicho. Por ejemplo, ¿no es este el hijo del ya fallecido carpintero del cercano Nazaret? También podrían haber dicho: ¿acaso no es él también el carpintero? O tal vez, ¿por qué hemos de ser nosotros sus aprendices? En realidad, si la teoría que muchos sostienen y que no se puede rechazar livianamente es correcta, es decir, que Salomé, madre de Santiago y de Juan, era hermana de la madre de Jesús, ellos pudieron haber añadido también sobre esto: ¿y no son hermanos suyos José, Santiago, Simón y Judas? O tal vez, ¿no es solamente nuestro primo? Y quizás porque hemos de seguirle. Pero note que el hecho de que nada semejante dicen, sino que de inmediato dejan a su padre y se unen a Jesús, no es algo solamente a favor de ellos, sino más bien es algo que especialmente exhibe el carácter magnético y majestuoso de su maestro. Y hasta aquí el comentario de Dr. Henderson. Es evidente que el Señor tenía un atractivo personal y muy profundo, y que sus enseñanzas y obras operaban de tal manera que la gente expresaba admiración por él. Pero sin embargo, debe apreciarse también en el pasaje que es Emmanuel, Dios con nosotros, llamando con autoridad divina a quienes él había escogido para que fuesen sus discípulos. Y note que el grupo de los primeros discípulos, Simón, era el hombre impetuoso. Y este hombre sería transformado por el Señor, llegando a ser el líder de los 12, apareciendo primero en la lista de los apóstoles. Y también Andrés, el hermano de Simón, un hombre con profundo interés en llevar a otros a Jesús. Santiago, que sería también el primer mártir de la historia de la Iglesia. Juan, que reconocería como ningún otro el amor personal de Jesús hacia él, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 23. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, en los días de hoy Jesús de Nazaret continúa llamando a personas, y lo hace primeramente llamándolos al arrepentimiento, y luego para que trabajen en la obra de Dios. Amigo y amiga oyente, Jesús de Nazaret te está llamando ahora mismo al arrepentimiento. Si tu respuesta es sí, te seguiré, Señor, pues ahora yo te invito a que tú ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Señor Jesús, siento que tú ahora mismo me estás llamando, que quieres venir a mi vida. Y primeramente, yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar,
sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. El mar de Galilea se llama también lago de Genesaret y mar de Tiberíades, ya que es una extensión natural de agua formada por la desembocadura del Jordán Alto y de donde sale también el río hacia el sur. Note que tiene 21 kilómetros de longitud de norte a sur y 13 de este a oeste. La profundidad de este lago de agua dulce es aproximadamente de unos 48 metros y está situado a una altura de 212 metros bajo el nivel del mar. Por tanto, es el lago de agua dulce más bajo del mundo y tiene una superficie de 176 kilómetros cuadrados. Las orillas del mar de Galilea están formadas por ondulaciones y extensos terrenos fértiles y además verdes. Marcos presenta a Jesús caminando por la ribera del mar. Y Galilea era la región nórdica de las 13 comarcas de Palestina en aquellos tiempos. En tiempos antiguos estaba entre las tribus de Zabulón, Aser, Neftalí e Isaacar. El mar de Genesaret y el río Jordán establecerían la frontera por el este, por el oeste, la ciudad de Tolemaida y su distrito delimitaban el territorio al sur, ya que se extendía la llanura que comienza en el Carmelo y termina en el Valle del Jordán. En tiempos de Jesús, la población estaba formada mayoritariamente por judíos en las zonas interiores, mientras que las poblaciones por el oeste estaban muy helenizadas, especialmente a causa de la política de Herodes el Grande y de sus hijos, ya que tenían predominio gentil. En Marcos, esta región tiene gran importancia. De ella proviene el Señor Jesús, como así señala el versículo 9, ya que era el lugar donde comenzó la predicación del Evangelio en el ministerio del Señor, como así muestran los versículos 14 y versículo 39. Y desde aquí se extendió la fama del Señor a todos los contornos y lugares más lejanos. En este texto
el comienzo del grupo de discipulados tuvo lugar allí. Y lo tuvo después de la resurrección. Jesús precedió a los discípulos para un encuentro en Galilea, reuniéndolos de nuevo allí, como señala este Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 28 y capítulo 16, versículo 7. Alrededor de Galilea había muchas importantes poblaciones que van apareciendo en el relato de Marcos. Por tanto, en el caminar de Jesús junto al mar tiene lugar el primer encuentro con los discípulos. Como en toda la lista, aparece primeramente Simón. Aquí se presenta en compañía de su hermano Andrés, y los dos estaban ocupados en sus actividades de pescar, que eran su oficio. Note que literalmente Marcos hace nota cuando dice que echaban la red en el mar, es decir, estaban pescando desde la ribera con una red lanzadera, ya que ellos no estaban disfrutando del día o de alguna afición personal, sino que estaban trabajando con sus labores cotidianas porque eran pescadores. La red que utilizaban se podía lanzar desde una barca o también por una o dos personas introducirlas en el mar. Pero sin embargo, aunque no se cita aquí la barca, no hay duda alguna que Simón tenía una, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En cuanto a relación familiar, los dos eran hermanos. Simón, que será llamado Pedro por Jesús, como dice Marcos capítulo 3 versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Esto recuerda siempre el nombre del carácter impetuoso de él, como enseña por ejemplo Juan capítulo 18 versículo 10. Pero el tiempo al lado de Jesús haría de él, es decir, de Pedro, un verdadero instrumento para la extensión del Evangelio y el líder y portavoz también de los 12, mencionándolo primero en todas las listas de los apóstoles, como por ejemplo en Mateo capítulo 10, los versículos 2 al 4 y también Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 13. En proporción a su extensión, el Evangelio según San Marcos utiliza el nombre de Simón más que ninguno de los otros tres. Y Jesús empleó varias veces este nombre cuando se dirigía al apóstol. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 17 y Lucas capítulo 22, versículo 31. También nos dice que su hermano Andrés es ejemplo del evangelismo personal, interesado en traer a otro a Jesús, como hizo primeramente con su hermano. Note lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y los versículos 40 al 42, donde dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y más tarde Andrés traería también al muchacho con la provisión para el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, como dice Juan capítulo 6, los versículos 8 y 9. Y no solo esto, sino también a los griegos en el día de la fiesta. Juan capítulo 12, versículos 20 al 22. Note que cada una de esas características personales serán reformadas y reforzadas por el ministerio de Jesús, para hacerlos aptos para el trabajo que debían de seguir después de su muerte y su resurrección.
ya que, según Juan, Pedro y Andrés, procedían de Besaida, como dice Juan capítulo 1 y versículo 44, que estaba situada en la parte norte del mar de Galilea, en la tetrarquía de Filipo, y se habían trasladado a Capernaum. A pesar de la impresión del lugar que Marcos no indica, debe considerarse que Jesús asentó su lugar de residencia en Capernaum, a la orilla del lago. Note que Nazaret era un lugar pequeño para iniciar la tarea ministerial de Jesús, mientras que por otro lado, Capernaum era una ciudad importante, núcleo comercial en aquellos días y lugar apropiado para extenderse a otros lugares llevando el mensaje de las buenas nuevas. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Note que el Hijo de Dios ejerce su autoridad llamando a los primeros discípulos. La expresión de autoridad se expresa en el texto griego mediante el adverbio que significa aquí, hacia, aquí, utilizándose en ocasiones como una interjección o también como un suplemento a un imperativo verbal. Jesús usa la expresión como fórmula para un llamamiento personal, y en este caso concreto, ya que la frase equivale a «Vamos, seguidme». Estableciendo la urgencia que debe prestársele, la invitación apremia a los dos hermanos a que respondan y se hagan sus discípulos siguiéndole. El Señor, en el ejercicio de su autoridad, llama a los dos pescadores a dejar todo para unirse a Él. Note que el llamamiento de Jesús va mucho más allá de cualquier otra invitación que pudiera producirse en el contexto social de aquel entonces. Es por eso que los seguidores o discípulos de un maestro lo hacían por voluntad propia, es decir, eran ellos los que elegían a quién querían seguir y de quién querían aprender, pero en ningún caso era el maestro el que formulaba una exigencia semejante para dejar todo cuanto era propio y natural en su vida para seguirle a él. Y Marcos señala, con este llamamiento y la demanda comprendida en él, que no se trataba de un maestro, ni siquiera de un profeta que pudiera llamar a otro para que le siguiera, como por ejemplo el caso de Elías y Eliseo, como señala el primer libro de Reyes, capítulo 19 y los versículos 19 al 21. Note que era el llamado autoritativo de Dios mismo, manifestado en carne, que por ser de Dios, era no solo autoritativo, sino también irresistible. No se trata del primer encuentro de Jesús con estos hombres, ya que un año antes Andrés y otros discípulos, probablemente Juan, habían recibido otra invitación del Señor: venid y ved, donde vivía Jesús, llegando a convencerse también por el testimonio de Juan, que era el Mesías, buscando a su hermano Simón para llevarle a Jesús, como podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 35 al 41. Continúa diciendo este versículo que a los pescadores de peces el Señor le ofrece convertirlos en pescadores de hombres. Ahora bien, en ocasiones, en el Antiguo Testamento, el simbolismo de pescar peces tiene que ver con juicio, como así señala Amós, capítulo 4 y versículo 2, donde dice: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. En esta ocasión,
El simbolismo de la pesca es sinónimo de bendición, consistente en echar la red del Evangelio para recoger en ella abundancia de hombres para la salvación. Jesús vino a predicar el Evangelio de Dios, y los discípulos seguirían sus pisadas predicándolo también. A ellos entregaría el Señor la abundante bendición de ver a miles de pecadores perdidos siendo alcanzados para el reino eterno de Dios, ya que todo aquel que sigue a Jesús, que va en pos de él, es hecho un pescador de hombres. Y note que el Señor está prometiéndoles lo que es bendición para el sabio. Proverbios capítulo 11 y versículo 30 dice: el que gana almas es sabio. El llamamiento de Jesús era para ellos un continuar con lo que sabían hacer, que era pescar, porque eran pescadores, pero potenciándolos para alcanzar a los hombres para la salvación. Note que la figura es muy sencilla, pero muy ilustrativa, de la misma manera que un pescador cambia de posición lo que pesca, sacándolo del mar a la tierra. Así también, el creyente que evangeliza al mundo alcanza a los hombres, sacándolos del poder del pecado para trasladarlos al reino admirable de Jesucristo, como así dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. El secreto para alcanzar esta bendición consiste solamente en seguir a Jesús. El Señor le dijo: venid en pos de mí, esto es, seguid mis pisadas, caminando sobre las huellas que yo dejo marcadas. Más tarde, en uno de esos escritos, Simón apelaría a los cristianos de su tiempo y por extensión a cada uno de nosotros, mostrando la única vía de éxito espiritual y la victoria en la vida cristiana, escribiendo en una de sus epístolas, en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, donde dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No es posible aprender lo que Dios quiere enseñarnos si no es siguiendo las pisadas del Maestro. Además, el que llama es también el que capacita para realizar el trabajo al que envía. El Señor es el ejemplo admirable del verdadero pescador de hombres, alcanzando a muchos para su reino. Así también, quien sigue sus pisadas podrá llevar a cabo el ministerio de la evangelización sobre las mismas bases y formas de Jesús. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos ofrece la inmediata reacción de Simón y Andrés a la invitación de Jesús. El adverbio denota que la acción fue inmediata, ya que no hubo reflexión, sino obediencia. No hubo consideración, sino entrega, ya que el llamado de Jesús, revestido de autoridad, junto con la promesa de hacerles pescadores de hombres, fue suficiente para ellos. También no puede dejar de apreciarse la autoridad divina que el llamamiento de Jesús ejerció sobre aquellos dos hermanos. Sin embargo, no fue una invitación obligada, sino aceptada con disposición por los dos pescadores. Note que los dos dejaron las redes y le siguieron. Es decir, dejaron lo que tenían en aquel momento. Con todo, conservaron algunas de sus pertenencias, como fue por ejemplo el barco de Simón, que debió haber sido el que usó para ir a pescar después de la resurrección de Jesús.
Igualmente, continuó en posesión de su casa en Capernaum, lugar usado por Cristo en su ministerio, como señala el versículo 29. E igualmente mantuvo sus vínculos familiares también, como señala el versículo 30 y 31. Y más adelante, Simón recordaría a Jesús que lo habían dejado todo para seguirle. Capítulo 10, versículo 28 de este Evangelio de Marcos. Con todo, abandonar las redes significaba un cambio radical en sus vidas, que equivalía a dejar todo cuanto era el modo de vida para seguir los pasos del Maestro. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Un poco más adelante, va a encontrar a otros dos que serían también sus discípulos. Desde el encuentro con Simón y Andrés, el Señor avanzó por la ribera acompañado de ellos. Y Marcos señala la acción utilizando el verbo que denota ir adelante, es decir, avanzar, ya que no anduvieron mucho para el encuentro con los otros dos pescadores. Marcos utiliza el adjetivo que expresa la idea de algo pequeño, de modo que, aplicado al camino, indica un tramo corto. Los otros dos discípulos también eran pescadores. Jesús vio a los dos pescadores trabajando sobre el barco. Y note que el nombre del padre de estos dos discípulos era Zebedeo. Marcos utiliza la forma habitual en griego para referirse a los hijos de una persona mediante el uso de la frase literalmente los de Zebedeo, es decir, los hijos de Zebedeo. Esta relación de parentesco permite diferenciar a Jacobo de otro de los discípulos con el mismo nombre que aparecerá en la lista más adelante, en el capítulo 3, versículo 18. La mención del nombre del padre añade un detalle en la narración muy típico de Marcos, que pasa a veces desapercibido en los relatos paralelos, ya que no se trataba de gente de baja condición social, sino de trabajadores en cierta medida acomodados con barcos propios e incluso personas que trabajaban para ellos. Y note que estaban preparándose para las labores de pesca, es decir, estaban ya remendando las redes. Los dos primeros estaban lanzando la red al mar, mientras que estos la estaban preparando para la pesca, probablemente nocturna en aquel día. Y el término usado por Marcos expresa también la idea de conveniente completo y será usado por Pablo en sentido de completar o perfeccionar, como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 y también en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y aquí no hay duda que estaban remendando o incluso doblando las redes sobre el barco, preparándolas para la pesca. La construcción griega con el adverbio de modo también, seguido de ellos en el barco, permite entender que también los otros dos, es decir, Simón y Andrés, que venían con Jesús, estaban también en el barco desde el que lanzaban la red. Y es posible apreciar las dos barcas juntas con ocasión de la pesca milagrosa. En una estaba Pedro, en la otra los compañeros de Simón, que eran Juan y Jacobo, como dice Lucas capítulo 5 y los versículos 7 al 10. De lo que no cabe duda es de la condición de los discípulos. Se trataba de gente que trabajaba en sus labores preparándose para seguir haciéndolo cuando todo estuviese preparado para ello.
continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Note que la llamada se produce en el mismo instante en que estaban frente a ellos y sigue la misma norma que ocurrió con el llamamiento de Pedro y Andrés, ya que estos no solo abandonaron las redes en las que estaban trabajando, sino que también a su padre, con los jornaleros que estaban trabajando con ellos en el barco. La mención del padre de estos dos discípulos añade un dato familiar y también emotivo a todo el relato, ya que da la impresión de que estos dos eran pescadores más pudientes, con una pequeña empresa de pesca que daba trabajo a algunos jornaleros. Es por eso que la autoridad del Señor se aprecia aquí lo mismo que ocurría con el llamado de Pedro y Andrés. Y hay una respuesta pronta y también radical. No había para ellos nada en la vida que pudiera representar más que estar con Jesús. Un día recordaría al Señor que los que habían dejado todo por seguirle, como dice el capítulo 10, versículo 28, literalmente se lee que fueron detrás de él. Marco utiliza aquí la forma de expresión típica de su entorno para referirse a discípulos que siguen a un maestro. Y el doctor Henderson comenta sobre esto lo siguiente, cuando dice: inmediatamente ellos dejan a su padre y comienzan a seguir a Jesús. Ahora bien, esta reacción de parte de ellos, aunque ya preparada por lo ocurrido un año antes, merece más que una simple mención, ya que fue realmente muy notable en el espíritu, como se puede apreciar en Mateo capítulo 13, versículo 55, que ellos pudieron haber dicho. Por ejemplo, ¿no es este el hijo del ya fallecido carpintero del cercano Nazaret? También podrían haber dicho: ¿acaso no es él también el carpintero? O tal vez, ¿por qué hemos de ser nosotros sus aprendices? En realidad, si la teoría que muchos sostienen y que no se puede rechazar livianamente es correcta, es decir, que Salomé, madre de Santiago y de Juan, era hermana de la madre de Jesús, ellos pudieron haber añadido también sobre esto: ¿y no son hermanos suyos José, Santiago, Simón y Judas? O tal vez, ¿no es solamente nuestro primo? Y quizás porque hemos de seguirle. Pero note que el hecho de que nada semejante dicen, sino que de inmediato dejan a su padre y se unen a Jesús, no es algo solamente a favor de ellos, sino más bien es algo que especialmente exhibe el carácter magnético y majestuoso de su maestro. Y hasta aquí el comentario de Dr. Henderson. Es evidente que el Señor tenía un atractivo personal y muy profundo, y que sus enseñanzas y obras operaban de tal manera que la gente expresaba admiración por él. Pero sin embargo, debe apreciarse también en el pasaje que es Emmanuel, Dios con nosotros, llamando con autoridad divina a quienes él había escogido para que fuesen sus discípulos. Y note que el grupo de los primeros discípulos, Simón, era el hombre impetuoso. Y este hombre sería transformado por el Señor, llegando a ser el líder de los 12, apareciendo primero en la lista de los apóstoles. Y también Andrés, el hermano de Simón, un hombre con profundo interés en llevar a otros a Jesús. Santiago, que sería también el primer mártir de la historia de la Iglesia. Juan, que reconocería como ningún otro
el amor personal de Jesús hacia él, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 23. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, en los días de hoy Jesús de Nazaret continúa llamando a personas, y lo hace primeramente llamándolos al arrepentimiento, y luego para que trabajen en la obra de Dios. Amigo y amiga oyente, Jesús de Nazaret te está llamando ahora mismo al arrepentimiento. Si tu respuesta es sí, te seguiré, Señor, pues ahora yo te invito a que tú ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Señor Jesús, siento que tú ahora mismo me estás llamando, que quieres venir a mi vida. Y primeramente, yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.